Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Al concluir el espacio anterior, les dije que les voy a comentar cómo es la molécula de donde salen todos estos productos que ya sintetizaron y que Sintex comercializaba para las diferentes compañías farmacéuticas en el mundo. Miren, aquí en este libro que se llama Una corporación y una molécula, que es la historia de Sintex, ustedes pueden ver 4 anillos. En estos 4 anillos, en cada esquina tienen un carbono. Bueno, estos 4 anillos son 17 carbonos. De esta fórmula, así de esta base, con algunas modificaciones les agregan un carbón, 2 carbones, 3, así a llegar a 21, 4 carbones, y es así como van variando los productos que van logrando a partir de esta base, y que es precisamente lo que el Barbasco derivaba en diosgenina, y de la diosgenina empezaban a sacarse todos los productos que ya he comentado para ustedes. Entonces, el hallazgo estaba dado. Sintex, una compañía mexicana, se convertía en líder en producción de hormonas, de progesterona, de testosterona, y empezaba también ya a producir corticosteroides. Como ya le dije, los corticosteroides son los que mantienen la vida. Los corticoides usted los conoce, incluso se habla de cortisona. Esa es la cortisona. A través del cortisol, esta se produce normalmente en nuestro organismo y sirve para regular muchas funciones del cuerpo humano. Incluso es la que nos salva cuando tenemos un problema, un susto, que tenemos un accidente y que entramos en shock. Cuando hay una descarga de esta hormona, es cuando el cuerpo empieza a regular sus funciones. Cuando se sintetizó, empezó a utilizarse para muchas indicaciones, como por ejemplo artritis reumatoide. El resultado en artritis reumatoide fue espectacular. Pero bueno, ya de esto hablamos un poquito más adelante. Regresemos a las hormonas para la mujer. Una vez que tenían el 19-nor, la norepinefrina, empezaron a investigar primero sus efectos para mantener un embarazo que estaba en peligro por falta de progesterona. Se daba el progestágeno ya de externo, ya como estaba sintético, pero al mismo tiempo también empezaron a encontrar que, dado de una manera irregular, empezaba a inhibir la ovulación. Y entonces empieza a nacer en México lo que es el control de la ovulación en la mujer, y con eso el control de la natalidad. En México nace la píldora anticonceptiva. Estamos hablando de que en el año de 1951, cuando se habló de que el descubrimiento más importante al sur de la frontera, se había producido un descubrimiento importantísimo, era esto. En México empezaron a hacerse estudios en diferentes países de América Latina, donde los programas de la Organización Mundial de la Salud lo que buscaban era controlar la natalidad, la explosión demográfica que era tan importante. Y entonces empieza a exportarse norepinefrina a diferentes partes del mundo. Una vez desarrollados los métodos anticonceptivos en México, y una vez hechos los estudios y de haber demostrado su eficacia en diferentes países de América Latina, en Estados Unidos se hace el lanzamiento. Pero para esto, para estar en Estados Unidos, cuando empiezan a ver el éxito comercial que tenía Sintex a nivel mundial, entonces llegaron inversionistas de los Estados Unidos a México a hablar con Solons, el doctor Solons, que era el director, y que ya era dueño
prácticamente del 50% de las acciones, junto con Jorge Rosenkrantz, que había venido, el húngaro que trajeron, que radicaba en Cuba y que fue el que desarrolló, en base a lo que dejó el primer investigador en Sintex, desarrolló ya la segunda parte donde tuvieron todos los productos esteroides y hormonales. Rosenkrantz se había hecho también ya socio de la empresa. Entonces vinieron de los Estados Unidos inversionistas y compraron la compañía farmacéutica nacida en México. Así se convierte en una compañía transnacional y su sede se ubica entonces en Estados Unidos, en Palo Alto, California, ahí cerquita de la Universidad de Stanford. No fue arbitraria la ubicación, porque lo que en México había iniciado Sintex de aprovechar a la Universidad Autónoma de México, al Politécnico y a las diferentes instituciones que se dedicaban a la investigación, de esta manera, entonces, cuando compran a Sintex de los Estados Unidos, ahí fincan la sede para que se convierta Sintex en una compañía transnacional. La planta de producción seguía estando en México para exportar toda la materia al mundo. Allá en Palo Alto se fundó la rama de la investigación más importante, porque con la Universidad de Stanford entonces empezaron a dar oportunidad a que vinieran los estudiantes estudiantes ya a nivel de maestría y doctorado, que querían desarrollar investigaciones, y lo más importante es que la misma escuela que habían ubicado en México es la que siguieron en los Estados Unidos. Es decir, venían, investigaban y la empresa les permitía publicar con sus propios nombres en las revistas más importantes de la ciencia, y que Sintex auspiciaba el patrocinio para que ellos pudieran publicar. De esta manera empezaron a hacerse tantas investigaciones en los Estados Unidos que empezaron a publicar a nivel mundial todos los artículos que ya México había hecho aquí en la sede de nuestro país, y empezaron a exportar todos estos trabajos a nivel mundial. Y con esto se empezó a conocer más México en el mundo, porque aquí se había descubierto todo el aspecto hormonal, aquí estaba la materia prima, aquí se desarrollaron los anticonceptivos. Imagínese usted el hallazgo que fue la píldora anticonceptiva. En Estados Unidos le concesionaron a Parke Davis, en Alemania, para Alemania y Europa, le concesionaron a Schering-Plough, y en Estados Unidos además a otras 2 compañías. De tal forma que de los 4 anticonceptivos que había entonces, estamos hablando ya del año de 1961, cuando se lanza el Norinil en los Estados Unidos, simultáneamente en México, es cuando ya México se convierte en el líder de la producción de anticonceptivos, porque de los 4 que había, aún con diferente marca, pero México proveía a diferentes empresas de la materia prima y les permitía utilizarla en base al nombre de Sintex. Por ejemplo, decían producto elaborado por Parke Davis con licencia de Sintex S.A. Así era lo que había crecido tanto la empresa farmacéutica mexicana. Vean ustedes qué importante es tener una noticia de que en México se desarrolló esta compañía y que se proyectó a nivel mundial. Entonces, ya una vez en Palo Alto, California, como empezó a tener éxito con los anticonceptivos que le concesionaba a otras empresas, Sintex funda su propia compañía productora de marcas para comercializar en el mercado, es decir, ya producía. Y así hace su división farmacéutica, ya no solamente la división química, sino división farmacéutica. Y empezaron a tener productos como, por ejemplo, Norinil, que era un anticonceptivo. Siguieron investigando y después vino un progestágeno. El progestágeno es muy importante, es útil, porque
las mujeres tienen ciclos irregulares, a veces tardan en reglar 60 días o más, o a veces tienen ausencia de regla y no saben si hay embarazo o no. Y esto, si hay irregularidades en los ciclos, no permiten que haya embarazo. Entonces estos productos hormonales sirvieron para empezar a regularizar los ciclos menstruales en la mujer y para que tuvieran más posibilidades de concebir. Pero qué curioso, por el otro lado, también estaba el producto que impedía la concepción. Es así, ¿por qué? Porque el ciclo de la mujer, cuando se modifica a través de un anticonceptivo, se altera desde el principio. Entonces, como se altera el ciclo de una manera arbitraria, cuando el esperma quiere penetrar a la matriz de la mujer, no puede, porque ya está modificado el moco cervical que está en el cuello uterino y el espermatozoide no entra. Pero al mismo tiempo tiene otro mecanismo de acción que impide la ovulación. Es decir, por eso es la seguridad de los anticonceptivos. Con lo mismo que se utiliza para impedir el embarazo, también se puede utilizar para lograr un embarazo. Y esto es lo que Sintex comercializaba. Pero aquí no detiene la investigación continúa y entonces se va a los corticosteroides. Ya hablamos de la cortisona, ya hablamos de la hidrocortisona, investigaron la parametasona, que ya era un corticosteroide inyectable, aplicado, ayudaba mucho a quitar las alergias, el asma bronquial, pero al mismo tiempo inyectado era para que la gente que no podía caminar por la artritis reumatoide tuviera movilidad. Y es así como nace la corticoterapia auspiciada por Sintex. Y así empiezan a surgir nombres comerciales, como Dilar, que era la parametasona, como Norinil, que era el anticonceptivo. Pero viene otro importante hallazgo dentro de la corticoterapia. Ya había corticoterapia oral, pero la dermatología tenía padecimientos muy severos que no tenían con qué aliviarse. Y entonces viene la investigación en el año de 1958 y en el año de 1961 se concluye esta investigación con el lanzamiento de el acetonio de fluocinolona, que comercialmente se llamó Sinalar. Y el Sinalar, una de sus principales indicaciones era la psoriasis. La psoriasis, esas placas blancas queratinosas que son muy duras, que no tenían cura. Con el Sinalar lograron atenuar, porque obviamente aún no hay cura para la psoriasis, pero la psoriasis sí, con una cura oclusiva que era la crema, ponerla sobre las lesiones, ponerle una cobertura de un hule, se humedecía y entonces las placas totalmente se reducían, no desaparecían, pero reducían considerablemente. Hasta la fecha siguen utilizándose los corticoides tópicos para la psoriasis. Y así vino una serie de productos como anabólicos que recuperaban a mucha gente de unas enfermedades que habían dejado secuelas y que eran de debilidad y todo lo que había que sacar al paciente. Los anabólicos vinieron a ayudar mucho en estos estados de decadencia física. Continuaron las investigaciones y Sintex se convierte en México en el año de 1987 en la compañía farmacéutica número 1. Imagínense ustedes ya en el año de 1974-75, en las investigaciones a nivel mundial, el Naproxen, que fue el antiinflamatorio mejor tolerado y más potente, porque ya habían salido la indometacina, que era muy agresivo y tenía poca acción antiinflamatoria, y muy agresivo y tenía más acción analgésica, pero provocaba úlceras. Después vino el ibuprofeno. El ibuprofeno tenía poca acción analgésica antiinflamatoria, era muy bien tolerado. Pero cuando viene Naproxen de las investigaciones de Sintex, se lo encuentra el antiinflamatorio ideal, el antirreumático ideal, y así este es el que se es utilizado como patrón para las investigaciones farmacéuticas. Siempre se refería, es tan potente como, o es tan bien tolerado como, y siempre refiriendo a Naproxen.
Esto fue un gran avance en antiinflamatorios. Pero regresamos en unos momentos para un espacio comercial.